En este video hablaremos acerca de los tipos de fórmulas que existen en los compuestos orgánicos y luego hablaremos acerca de los hidrocarburos. Daremos una introducción ya al tema de hidrocarburos. Empecemos con los tipos de fórmulas que existen en los compuestos orgánicos. Existen tres fórmulas para los compuestos orgánicos. La primera es la fórmula desarrollada o también llamada estructural. En esta fórmula se observan todos los enlaces interatómicos en el compuesto orgánico. Eso lo podemos ver con el siguiente ejemplo. Acá tenemos un compuesto orgánico, la cual se observa claramente los enlaces interatómicos, o sea, los enlaces que existen en cada átomo del compuesto. Por ejemplo, vemos enlaces que existen entre los carbonos del compuesto y los enlaces que existen entre el carbono y el hidrógeno. Entonces, como observamos, se logra apreciar todos los enlaces interatómicos que existen en el compuesto orgánico. Acá tenemos la representación de esta fórmula desarrollada o estructural bajo el modelo de las bolas y varillas. Esta imagen de seguro ya la habrás visto por internet, entonces tú debes saber que esta imagen es una representación de un compuesto orgánico mediante el modelo de bolas y varillas. En este caso, la imagen representa al pentano, lo mismo que esta imagen. Estas dos imágenes representan al mismo compuesto orgánico, ambos son el pentano. Si te das cuenta, cada uno tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y también observamos que los hidrógenos están distribuidos de la misma manera. En los extremos tenemos 3 hidrógenos en cada extremo y lo mismo se observa acá, 3 hidrógenos en cada extremo. Y en los demás carbonos hay 2 hidrógenos sobresaliendo. Lo mismo ocurre acá, hay 2 hidrógenos sobresaliendo en el resto de carbonos. Ahora veamos la siguiente fórmula para los compuestos orgánicos. Tenemos a la fórmula semidesarrollada. En esta fórmula se observan los enlaces carbono-carbono del compuesto orgánico. Esta fórmula semidesarrollada es la más empleada en la química orgánica. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora que tenemos la representación del pentano, pero en su fórmula semidesarrollada. Ahora tú te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre la fórmula desarrollada o estructural y la fórmula semidesarrollada? La diferencia es que acá solo se observan los enlaces que existen entre carbono y carbono. En cambio, la fórmula desarrollada o estructural, aparte de los enlaces carbono-carbono, también se observaban los enlaces carbono e hidrógeno. Entonces, esa aclaración deben tomarlo en cuenta y saber diferenciar entre una fórmula desarrollada y una fórmula semidesarrollada. Ahora veamos la siguiente fórmula para los compuestos orgánicos. Tenemos la fórmula global o también llamada fórmula molecular. En esta fórmula no se observan ninguno de los enlaces del compuesto orgánico. Indica la cantidad total de átomos de cada elemento que conforma el compuesto orgánico. Este tipo de fórmulas se emplea muy poco debido a que pueden presentar isómeros. Veamos un ejemplo. Acá tenemos lo mismo, representación del pentano, pero en su fórmula global o fórmula molecular. Ahora, si observamos bien esta fórmula, no se observa ningún enlace. Simplemente se puede apreciar los átomos que participan en el compuesto orgánico. ¿Qué átomos participan? El átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. Hay 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Entonces, como se aprecia en la fórmula global o molecular, no se observa ningún enlace interatómico. Y como dice acá, se emplea muy poco debido a la presencia de isómeros. Como vimos en uno de nuestros videos anteriores, una característica de los compuestos orgánicos es que presenta el fenómeno de isomería. Quiere decir que va a haber muchos compuestos que van a tener la misma fórmula molecular. Por lo tanto, puede haber otro compuesto que tenga esta misma fórmula molecular y que no sea el pentano.
Entonces hay que tener en cuenta que esta fórmula global o molecular se suele usar muy poco, a diferencia de la fórmula semidesarrollada, que es la fórmula más empleada en la química orgánica. Luego de ver las diferentes fórmulas que existen en los compuestos orgánicos, ahora hablemos de los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos de mucha importancia industrial. Se emplean como combustibles, como lubricantes, como materia prima para sintetizar una gama enorme de productos en la industria petroquímica. Aproximadamente un 40% de la energía que utiliza el hombre se obtiene a partir de la quema de estos hidrocarburos. Los hidrocarburos, además, son los compuestos orgánicos más simples. Pero, ¿cuál es la fuente natural de los hidrocarburos? Bueno, tenemos varias fuentes naturales de los hidrocarburos. Por ejemplo, tenemos el petróleo, el gas natural y la hulla como fuente de hidrocarburos aromáticos. Ahora, ¿qué más tenemos que saber de los hidrocarburos? Bueno, tenemos una clasificación de hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican en dos: los hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. ¿A quién tenemos dentro de los hidrocarburos aromáticos? Por ejemplo, tenemos al benceno, al naftaleno y al antroceno. A la vez, los hidrocarburos alifáticos también se clasifican en dos: en cíclicos y en acíclicos. Dentro de los cíclicos tenemos a los cicloalcanos, cicloalquenos y los cicloalquinos. Y dentro de los acíclicos encontramos dos divisiones: a los saturados y a los insaturados. En los saturados encontramos a los alcanos y en los insaturados encontramos a los alquenos y a los alquinos. Ahora, ¿qué cosa es más importante saber para el tema de hidrocarburos? Bueno, para su nomenclatura oficial o UPAC de los hidrocarburos se usan como prefijos ciertas raíces griegas y latinas según la cantidad de átomos de carbono. ¿Qué raíces griegas se usan para la nomenclatura oficial o UPAC de hidrocarburos? Se utilizan los siguientes prefijos. Por ejemplo, si tenemos un hidrocarburo que tiene solo un carbono, se usa la raíz o prefijo met. Si tenemos un hidrocarburo con dos carbonos, se utiliza la raíz et. Si tenemos uno con tres carbonos, se utiliza la raíz prop. Si tenemos uno de 4 carbonos, se utiliza el prefijo but. Si tenemos un hidrocarburo de 5 carbonos, se utiliza el prefijo pen, y así sucesivamente. Entonces hay que tener en cuenta todo este cuadro y saber la mayoría de estos prefijos para que a la hora de realizar nomenclaturas de compuestos orgánicos estemos más prestos, más hábiles para poder realizar una correcta nomenclatura de este tipo de compuestos. Además, hay que tener en cuenta que estas raíces o prefijos no solo se emplearán en la nomenclatura UPAC de hidrocarburos, sino también se puede emplear en la nomenclatura de compuestos oxigenados, nitrogenados y otras funciones químicas orgánicas. Entonces, esto sería todo con respecto a este video. Ya para el siguiente video hablaremos acerca de los hidrocarburos saturados, que también son conocidos como alcanos o parafinas, así que los espero para el siguiente video.